Hola, bienvenidos al podcast Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Siempre me ha intrigado muchísimo saber cómo es la vida de un creativo, cómo vive una persona creativa, cómo podemos conectar más con la creatividad, cómo se puede mantener más el estado creativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando estamos conectados a la inspiración, a ese momento donde las ideas fluyen, las palabras fluyen, ¿no? Me ha intrigado muchísimo desde siempre y por supuesto también desde el Luan Museo Emocional, entender más a fondo y analizar más a fondo qué pasa con la creatividad y cómo podemos estudiar y potencializar esos procesos creativos para todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces, el invitado del día de hoy es un genio de la creatividad. Tiene un libro que se llama Una vida de creativo. Es conferencista, tallerista, académico. Es director de Brand Content y PR de Story, que es una startup con valuación unicornio, dedicada a que la población no bancarizada pueda acceder a productos financieros. Y ha tenido una larguísima trayectoria exactamente con este tema de la creatividad. Así que bienvenido, Ana Daniel. Es un placer tenerte aquí en el podcast Crear Transforma. Hola, Marion. Muchas gracias por la invitación y tenerme aquí en tu setup tan pro. No, hombre, feliz. Primero, quiero abrir este episodio preguntándote ¿cómo empieza tu relación con la creatividad? ¿Arranca desde niño? ¿Fue algo que te cayó el 20 más adelante? ¿En qué momento te diste cuenta de, esto es lo que me hace sentirme vivo? Sin irme muy lejos en el pasado, soy originario de España y mis padres, los dos, eran profesores. Y da la casualidad de que siempre hubo una computadora en mi casa desde que yo tengo memoria. Lo cual creo que es un detalle importante de mi historia, porque muchos años después decidí estudiar una ingeniería, lo cual, visto hacia atrás, no sé si fue la mejor decisión, pero tomada en ese momento de la vida en la que tienes ningún criterio y todo me resultaba tremendamente aburrido y frustrante. Hasta que un día descubrí una serie de programas de multimedia en lo que El aburrimiento, perdón que me pare ahí, pero el aburrimiento es un gran indicador, ¿no? El aburrimiento, no lo sé. En este caso, más bien, yo peleo un poco contra la idea esta clásica de que hay que tener una vocación y que hay que encontrar tu propósito y todo ese tipo de cosas que se dicen ahora por internet, poco a veces desde una perspectiva no malintencionada, pero que sí, involuntariamente ejerce mucha presión, porque uno puede sentir, como yo en aquella época, que no tenía ningún tipo de vocación. Yo soy de una ciudad pequeña en España, crecí de forma muy casual, con estructuras bastante flexibles. Entonces nunca me vi en la necesidad de forzar el quiero ser esto o lo otro, ¿no? Claro. Hay muchas personas que lo encuentran, creo que son afortunadas por ello, yo no. Hasta este momento en el que encontré una serie de herramientas que me permitían traducir lo que yo había o estudiaba en esos momentos en mi carrera de ingeniería a una serie de programas multimedia que me permitían de alguna manera crear proyectos, productos que de alguna manera hacían que yo como creador pudiera hablar. Es muy poético y muy cursi quizá, ¿no? Pero con personas que estaban del otro lado de la pantalla, ¿no? Ahí fue donde creo que me hizo clic por primera vez algo. Y a partir de ese momento, pues creo que mi detonador siempre ha sido la curiosidad. He ido satisfaciendo algunas, he ido descubriendo otras. Y creo que en general mi vida ha estado guiada por cada vez que encuentro una curiosidad nueva me dirijo hacia ella. Claro. Lo cual a veces es doloroso, conflictivo, pero en última instancia, visto hacia atrás, hay una serie de... Creo que el único patrón constante en mi vida de todo lo que he hecho ha sido ese. La curiosidad. O sea, el no quedarme en el mismo sitio en el que he estado durante un tiempo, si ya satisfice mi curiosidad, paso a la siguiente. Claro. Para ti, ¿cómo describirías lo que es la curiosidad para ti? Es, por ejemplo, como un indicador que te dice, ven acá, es como una necesidad que viene desde adentro, donde dices, quiero saber más. Si fuera un animal, una cosa, una película, una situación, ¿cómo describirías la curiosidad? Yo la describo siempre como observación con intención. Creo que se confunde mucho, y más en esta época de saturación de información, donde tenemos millones de contenidos al alcance de un swipe, ¿no? Sí. O millones de pestañas abiertas en tu navegador.
Creo que eso no es ser curioso, creo que eso es ir dando tumbos por lo que te encuentras y en última instancia no eres tú quien decide lo que se encuentra, sino que es un algoritmo que perfila lo que tú tienes que ver, ¿no? Creo que la curiosidad tiene más que ver con, específicamente en las cosas concretas, creo que tiene que ver con una intención, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, cuando tú encuentras a cualquier persona que tiene algún tipo de intención, ¿no? Ya sea, no sé, bajar de peso, terminar unos estudios, hacer un doctorado, etcétera. Cuando tú tienes un propósito claro, en ese sentido, acomodas todo lo que te sucede en función, o sea, la mirada desde la que ejerces todo lo que encuentras con esa intención que tú tienes, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto tiene sentido... si quieres meterte en una tina con hielos o ir a viajar a no sé dónde o leer tal o cual libro, ¿no? Sin esa motivación, sin esa intención, todos son actividades singulares que no están conectadas de ninguna manera, ¿no? Yo creo que la curiosidad tiene que ver con eso, con el encontrar algo nuevo, excitante, o algo que a lo mejor complementa algo sobre lo que tú ya tienes un conocimiento parcial y dices, de repente descubres aristas nuevas que no habías considerado y dices, qué interesante, voy a ver qué más puedo conocer, ¿no? Totalmente. Y esas nuevas aristas que llegas a conocer, me parecen que, o por lo menos en mi caso, generan muchísimo placer. O sea, cada vez que me meto por la curiosidad que me lleva a aprender algo nuevo, digo, qué delicia, ahora ya sé cómo funciona esto. Y luego eso me lleva a algo más y me lleva a algo más. Pero veo todo mi proceso a través de la curiosidad como un proceso placentero. ¿Para ti es igual o para ti esa curiosidad? He tenido de todo. Ajá. ¿Cómo qué? Creo que hay ocasiones en las que creo que sí lo es, y coincido contigo en la apreciación. Hay otras en que la curiosidad te lleva por senderos. La curiosidad siempre te obliga, para avanzar hacia ella, dejar algo atrás. Y ya no solo depende de tu voluntad o no, sino también de qué compromisos tienes adquiridos, ¿no? Compromisos familiares, compromisos económicos, de todo tipo, ¿no? Entonces, no siempre uno tiene la libertad de avanzar hacia la curiosidad como quisiera, porque a veces trae cargando otras cosas. Yo me considero muy afortunado, muy privilegiado de haber podido cumplir muchas de mis curiosidades, ¿no? Y algunas muy dramáticas, ¿no? Como, por ejemplo, cambiarme de continente, un poco a la aventura, sin saber muy bien qué esperar, sin un plan de vuelo, por así decirlo. Pero con la fortuna de haberme encontrado cosas por el camino que me permitieron seguir avanzando, ¿no? Que creo que también es algo importante de la curiosidad, ¿no? Satisfacer una gran curiosidad es una misión como muy épica, ¿no? Y creo que hay que encontrar curiosidades intermedias para ir saciando ese hambre y tener la motivación de seguir avanzando, ¿no? Porque si no, lo único a lo que te encuentras es como algo así de dimensiones wagnerianas, ¿no? De decir, bueno, no sé si llegaré o no, ¿no? Entonces creo que sí, creo que la curiosidad, en última instancia y tramitada ya desde mi edad, por ejemplo, viendo hacia atrás, pues claro, puedo contarlo en una narrativa que yo mismo me armo para darle sentido a las decisiones que he tomado. Pero cada una de las decisiones fue dura de tomar en el momento, ¿no? Y entonces, ¿por qué fue dura de tomar en el momento? Porque uno... Tienes que renunciar a algo más. Tienes que renunciar a algo más, claro. Tienes que renunciar a veces a personas, a veces a estatus, ¿no? A veces a un suelo económico, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas a las que renuncias por avanzar hacia ello, ¿no? Entonces, de repente, pues yo tengo mis arrepentimientos en la vida, pero creo que el de las curiosidades es uno donde siempre he sido constante en lanzarme a lo siguiente que me surge por el camino. Lo cual, Cerro, te arrepientes. No, al final, si lo ves desde esta perspectiva, pues digamos que reseteas tu trayectoria cada 3-4 años, ¿no? Entonces, parece un poco... como hay gente que lo ve desde la inestabilidad, ¿no? Como de no saber lo que quieres. Pero para mí ha sido una vida que ahora hacia atrás puedo narrarla como una vida interesante, ¿no? Claro. El hecho de... Y al final, cada vez que vas, o sea, lo que vas aprendiendo luego te sirve para llevar prácticas multidisciplinarias. Y la creatividad siempre está mezclada con prácticas multidisciplinarias porque tienes la habilidad de conectar entre diferentes industrias, entre diferentes temáticas, y eso también te permite un terreno fértil para crear algo nuevo. Todo tiene su curva de aprendizaje, pero cada vez es más
sencilla dentro de la dificultad. ¿no? Totalmente. ¿Qué te llevó a entrar a Story? La oportunidad fue mi interés profesional ahora mismo tiene que ver con el hecho de es muy difícil construir una marca desde cero y en general las startups lo hacen muy mal. Y esto no lo digo desde el reproche, sino desde... O sea, esta frase tan cómica del mundo tecnológico que no es un feature, no es un bug, es un feature. Porque es la manera en la que una compañía que irrumpe en un mercado quiere también posicionarse como diferente contra esas otras compañías que llevan décadas operando en él, ¿no? Y como estas compañías tienen un estatus que en gran parte es alcanzado gracias a la inversión en publicidad que ha hecho a lo largo de los años y que con eso viven en la psique colectiva, ¿no? Por ejemplo, es muy cómico ver que en México la marca financiera más reconocida es BBVA y la segunda es Bancomer. Sí. Entonces, son estos bancos, ¿no? Ese es el poder que tiene una marca que ha sido construida durante décadas en México, ¿no? Y entonces una startup cuando llega con la bandera pirata, ¿no? Y diciendo, nosotros hacemos todo distinto, incluido el hecho de que no invertimos en publicidad, ¿no? Lo cual es, hasta desde una perspectiva de negocio, necesario, porque al inicio de la vida de una startup, lo que la startup tiene como objetivo es sobrevivir y encontrar público y a partir de ahí poder crecer hasta que inevitablemente llega una instancia en la que necesitan publicidad porque se ven de repente como una compañía con un tamaño que necesita ya diferenciarse por tal o cual motivo de otras que a lo mejor surgieron como ellas, ¿no? Entonces ese proceso en general es uno al que muchas startups no llegan porque mueren antes. Y las que llegan lo hacen de una manera bastante caótica, ¿no? Siendo que el marketing o el branding, ¿no? En este caso, que es la disciplina del marketing que se encarga de esto, pues digo, sin llegar a ser una ciencia, pero hay décadas detrás de la disciplina como para poder entender que a lo mejor no hay que reinventar la rueda desde cero todo el rato, sino que hay cosas que se pueden aplicar, ¿no? Lo que te iba a decir, siendo que hay muchas startups que van evolucionando en sus primeros años, ¿cómo es la marca? Y a veces cambian de logo, cambian de colores, cambian de imagen, ahora nos vamos a brandear de esta forma y luego de esta forma, y eso eventualmente puede ser que termine confundiendo. Y un poco a regañadientes a veces, ¿no? Porque consideran que no es valioso, porque todo lo que importa es crecer y demás, ¿no? Crecer y crecer, que también el mensaje viene mucho por los inversionistas, ¿no? De entregar resultados. Pero lo ves como muy cómico luego cuando llegan al punto en el que se pelean a billetazos en carteleras en ciudades, ¿no? Entonces ves a tal compañía con otra compañía y les preguntas, oye, ¿por qué están haciendo esto? Y dice, porque queríamos tener más vallas compradas que la competencia, ¿no? Entonces, regresando al punto, cuando a mí me surge la oportunidad de entrar a Story, yo vengo de una etapa donde estoy dirigiendo un programa académico en una universidad en México, la Ciudad de México, después de haber pasado 3-4 años trabajando en otra startup de muy alto rendimiento, donde pues, cuando salí yo creo que tenía síntomas evidentes de burnout. Clásico. Clásico. Y entonces yo intentando reenfocar pues no mi vocación, ¿no? Pero sí mi curiosidad del momento, mi curiosidad actual tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo puedo aplicar todo lo que he aprendido en mis años trabajando en publicidad y en startups y aunarlo en un solo rubro, ¿no? Y de alguna manera poder construir una marca desde cero para la compañía en la que trabaje y poder ser el cliente que nunca tuve o que muy pocas veces tuve cuando trabajaba en publicidad, ¿no? Entonces surgió la oportunidad de Story, que es una compañía que si bien ya tiene un tamaño considerable en cuanto a evaluación y número de empleados, pues es una compañía muy joven porque apenas tiene 4 años de vida. Entonces, digamos que es una oportunidad de estas once in a lifetime, ¿no? De construir desde cero algo
Que es increíble como creativo construir algo desde cero. O sea, siento que la etapa del startup como creativo es espectacular, mucho más divertido que el scale-up, ¿no? Porque el scale-up son más de procesos y sistemas. Hay de todo, ¿no? Hay gente que disfruta, o sea, depende de la perspectiva desde la que tú entiendas la creatividad. Hay gente que necesita todo muy organizado y muy estructurado para poder hacer que las cosas sucedan, y para eso probablemente la compañía en la que desarrolla eso necesita más estructura, ¿no? Mientras que al inicio de una startup lo que se busca es gente que va casi con el cuchillo entre los dientes, claro, ¿no? Viendo ideas, a ver qué experimentando, probando todo a muy bajo coste para intentar entender qué funciona y a partir de ahí asignarle unos recursos, ¿no? Entonces, hay espacio para todo, pero... ¿Tú cuál eres más? ¿El que le gusta el startup o el scale-up? Yo he aprendido a amar las dos. Yo siento que siempre pongo la analogía de la historia de la medicina, de cómo los doctores antes eran estos personajes supremos que recetaban desde su sabiduría, no cuestionada por nadie, que había que ponerte sanguijuelas para extraerte sangre, y a lo mejor esa no era la solución, pero no había más conocimiento que eso, ¿no? Hasta que hay un personaje, James Lind, que en un barco lleno de cadáveres y con unos pocos sobrevivientes decide empezar a probar distintas soluciones, a ver cuál... La enfermedad era escorbuto, pero no se conocía. Entonces todo lo que conocía de medicina no le servía para nada. Entonces, con esta especie de test A/B, descubrió que las soluciones que tenían limón eran las que ayudaban a recuperar a las personas que estaban al borde de la deshidratación y por ende la muerte, ¿no? Y es un ejemplo como bastante oscuro y lúgubre, ¿no? No, pero me gusta mucho el tema de poder el testear con la prueba y error. Siento que es una de las grandes herramientas del creativo. Y sobre todo porque cuando esto traducido ahora a siglo XXI, ¿no? Cuando vemos esta narrativa que los medios crean de los influencers, ¿no? Y de que son personas que mágicamente por la generación a la que pertenecen están dotados de un talento inusual para generar vídeos virales, pero de repente, si haces un poco de memoria, puedes ver que las personas más famosas hoy en YouTube, por ejemplo, en México, son personas que eran apenas estaban iniciando hace 10, 15 años en YouTube o en Vine, ¿no? Entonces te das cuenta de que estas personas son gente que lleva 15 años experimentando hasta que pasa el típico dicho este de me tomó 20 años tener un éxito de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, que todo el mundo piensa que es de la noche a la mañana. Y entonces tú piensas que es como así como por ciencia infusa, que es como, es la generación Z, tiene un talento para la tecnología, ¿no? Es como, no, señor, lleva 10 años experimentando en una plataforma hasta que ha entendido que le gusta a su público y que no, ¿no? ¿Qué le gusta a su público? ¿Cómo hacer videos? ¿Cuáles eventualmente tienen más views, no? O sea, es este feedback loop constante. Yo creo que la creatividad debiera parecerse más a la experimentación que a esta especie de receta monocorde no cuestionable, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado, creo que también es legítimo la necesidad de hacer algo que estéticamente se asemeje más al arte de lo que se asemeja a un experimento, ¿no? Un experimento tiene por objetivo saber si funciona o no, mientras que a lo mejor algo con más elaboración tiene por objetivo tocarte el corazón, ¿no? Y ofrecerte como un contexto desde el que mirar una situación por la que estás pasando tú a nivel personal, ¿no? Claro. Entonces creo que hay espacio para ambas cosas, pero específicamente en el ámbito más que tiene que ver con marketing y etcétera, pues es un mundo muy complicado ahora para las agencias de publicidad, porque los presupuestos con los que contaban y los tiempos con los que contaban ya no existen, ¿no? Y el mercado también está distinto por todas las redes sociales. Entonces alguien no son que las es mismas capaz, reglas, ¿no? Claro, entonces alguien que es capaz, creo, de transitar entre ambos mundos, creo que es alguien que tiene la virtud de poder habitar, estar en un sitio o en el otro, ¿no? Sí. Desde tu mirada, digamos, de toda la experiencia que has tenido creando marcas en el tema de contenido y en el tema de PR, ¿cuáles son las cosas esenciales que has visto que son cruciales para tener una marca con éxito? Creo que claridad, creo que hay un montón de literatura arcana dedicada a temas que son muy difíciles de implementar pero muy fáciles de explicar, ¿no? Y específicamente en lo que tiene que ver con lo que yo hago, que es branding. Branding tiene que ver con las actividades que sirven para que una marca, uno, sea conocida por las personas del mercado en el que quiere ser relevante, eso es lo que se llama awareness, y otra es crear las percepciones por las que quieres que la gente te identifique cada vez que piensen en ti, ¿no? Eso se llama imagen de marca, ¿no? Y esas dos cosas
juntas, se llaman brand equity, y al final es lo que determina que... Lo que vale tu marca. Sí, ¿no? Y más bien, aparte de lo que vale, es la articulación de por qué alguien va a escoger tu marca y no otra, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de si estás en el aeropuerto y tienes que escoger una maleta cualquiera, una maleta Samsonite o una maleta Rimowa. No sé si puedo decir marcas, pero bueno, como para dar el ejemplo, ¿no? Son tres cosas completamente distintas, donde el rango de precio es completamente distinto, porque hay una serie de percepciones que están creadas que hacen que unas marcas puedan pedir más dinero por sus productos que otras, ¿no? Esto es muy difícil de hacer, pero es muy fácil de explicar, ¿no? Y entonces yo lo que siento es que hay una quizá necesidad vocacional de complejizar la explicación para darle importancia a lo que uno hace cuando se presenta en LinkedIn a contar a qué se dedica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que el punto inicial es tener claridad de lo que quieres lograr y tener claridad de que, sobre todo, muchas veces la marca no es lo que tú quieres que sea, sino lo que la gente piensa de ella, ¿no? Claro. Si la marca inicia de cero, probablemente tienes la potestad de intentar crear esa percepción en la gente, pero hay ocasiones en que cuando tú heredas la marca, aunque la marca sea pequeña, si la marca ya tiene... Cualquier compañía que lleve 2-3 años de vida ya tiene un mercado. Claro. ¿No? Si no, ya hubiera... Y ya tiene una esencia de lo que es su marca. Y ya ha generado una percepción en las personas, ¿no? Entonces muchas veces nos empeñamos en cambiar todo lo que la gente piensa de nosotros, cuando a lo mejor la gente ya tiene una percepción y lo que tienes que hacer es capitalizar eso y empezar a construir desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que en general siento que hay... siempre bromeo con esto, ¿no? Porque yo que estudié ingeniería y luego antropología, hay profesiones para las que necesitas una cédula o un permiso, ¿no? Y el marketing no es una de ellas, ¿no? El marketing es abierto. Lo que en última instancia también significa que en la escala de trascendencia de las cosas, si una campaña no funciona, es totalmente irrelevante con respecto a las grandes preguntas de la vida, de que alguien se muera por un fallo facultativo, ¿no? Por un error de conducción, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siento que hoy en día hay mucha documentación, muchos expertos, ¿no? Y yo creo que hay que atravesar como por el camino así con un machete, quitar la maleza y ver con más claridad y definir exactamente, sobre todo, despreciar un poco todo el ruido alterno y todas las lecciones que hay, porque creo que no hay nada como poner en práctica lo que tú crees que debe hacerse y descubrir si funciona o no, y a partir de ahí decidir, ok, pues no es como me lo habían contado, voy a tener que aprender más, ¿no? Es un camino autoexploratorio. Es un camino autoexploratorio. Y muchos autores y diferentes personalidades te pueden decir, no, pues yo lo que considero es que hagas, por ejemplo, una Twyla Tharp, ¿no? Ella habla acerca de tener hábitos para dejar espacio para la creatividad, ¿no? Entonces, no es que tenga una metodología de cómo ser más creativo, pero si yo llego al estudio a las 5 de la mañana a empezar a bailar, yo me dejo 2 horas libre para poder crear. Y en ese momento, a las 5 de la mañana, es en donde creo mis coreografías. Otros te dicen, no, escríbete. Julia Cameron, ¿no? Las morning pages, todo el tiempo escribe, y ahí vas a sacar y va a salir tu verdadera voz creativa, ¿no? Otros te dicen, medita 5 veces y conecta con la naturaleza. Y cada quien te va a estar compartiendo su fórmula de cómo ellos conectan en esos estados o con esa energía. Y lo importante es que nosotros podemos probar de todo un poco, ¿no? Puedes bailar, puedes hacer tu hábito creativo, levantarte a las 5 de la mañana, meterte a los cielos, lo que sea, pero saber a ti qué es lo que te genera ese mayor impacto para poder vivir más tiempo conectado. Ajá. Yo admiro mucho a la gente que tiene hábitos, porque yo soy padre de 2, entonces mis horarios fluctúan es una locura, muchas ocasiones. Sí, pero he aprendido a hacer las paces con eso. Quizá ese es uno de mis hábitos, ¿no? El detectar cuando entiendo que las cosas no se están dando como deberían. Claro, como tú quisieras. Y entonces tomar un poco de distancia con ello y no sufrirlo, ¿no? Que a lo mejor es algo que cuando tenía menos responsabilidades afectivas en la vida era algo contra lo que me peleaba mucho, ¿no? En el hecho de uno como creativo o como creativa hay una cuestión
no sé si, creo que es generalizada, no quiero generalizar, pero creo que es generalizada, donde hay una emoción en el crear algo nuevo, sí, en la emoción del reto, ¿no? sí. Por eso muchas veces las personas que trabajan profesionalmente en creatividad, en todos los ámbitos, en publicidad, en ilustración, haciendo jingles de radio, etcétera, si tienen que hacer algo que se asemeja a algo que ya hicieron alguna vez en el pasado, como no está el reto, un poco retomando la charla que teníamos antes, ¿no? Lo tramitan un poco desde la displicencia y un poco desde la frustración, porque saben que eso no va a ser algo que luego les vaya a dar una validación externa, ¿no? Claro. Y entonces yo, por ejemplo, aprecio y respeto mucho la capacidad que tienen algunas personas de tramitar la creatividad como un oficio. Y entender que esta es la hora de ponerse a escribir titulares para esta campaña de rollos de papel higiénico, ¿no? O de categorías a lo mejor menos sexy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo respeto mucho eso, porque habla de personas que no solo tienen un proceso, sino que saben que tienen un proceso. Claro. Y entonces no están improvisando, saben activarlo, ya sea a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde o a las 5 de la mañana. Saben cómo prenderlo y cómo apagarlo. Exacto. Y otros es como, chance, pasas todo el día, tengo que hacer esta campaña, ya llegan las 10 de la noche, antes de irme a dormir, y de repente, ¡pum!, conectado y te quedas 3 horas haciendo la campaña. Porque las limitantes ayudan. Y entonces no hay mayor limitante que la del deadline que se vence, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuántas historias habrá de personas terminando la presentación en 5 minutos antes, en el Uber, camino de la oficina de su cliente, ¿no? Entonces, totalmente, a mí me interesa muchísimo estudiar esa relación de la creatividad con la adrenalina, que muchas veces la adrenalina empuja la creatividad, ¿no? Si estás así tirado en tu casa, como diciendo, bueno, tengo 3 horas de hacer esta campaña, es que flojera, no, estoy bloqueado, no, ahorita no, ¿me entiendes? Es uno de los clichés de la creatividad al respecto de cómo es algo que viene de un estado a veces hasta canábico, ¿no? Piénsense alguna locura, fúmense algo, ¿no? Pero la creatividad es un oficio. Es un oficio. Y es muy duro. Es un oficio muy duro y es muy cansado porque obviamente te obliga a escarbar lugares que desconoces. Y una persona que trabaja profesionalmente de creatividad es una persona a veces muy insufrible al lado de la cual estar. Porque es una persona que está operando o sea, alguien que, por ejemplo, trabaja en una oficina poniendo sellos en algo, ¿no? O rellenando datos en una hoja de Excel o cosas así de estas. Es un trabajo que dentro de su mecanicidad, una vez que aprendes a hacerlo, puede ser más o menos aburrido, tedioso, puede haber días más cargados que otros, pero en general el trabajo es esencialmente el mismo, ¿no? Entonces lo que aprendes una vez te sirve recurrentemente. Cuando tú trabajas profesionalmente en creatividad, muchas veces estás operando constantemente al borde de lo que sabes, desconociendo muchas cosas que probablemente una pequeña luz en alguna de ellas te daría la solución a ese problema que quieres resolver. Entonces es muy extenuante a veces porque vives simultáneamente en la ansiedad, en la preocupación. Y requiere mucha energía. Si tienes experiencia, puedes reconocer que ya has pasado por esa situación miles de veces antes, sabiendo que probablemente vas a llegar a una solución, pero igual todavía no llega, ¿no? Y luego pasas al extremo opuesto absoluto de euforia, de cuando por fin lo encuentras, no te puedes callar, ¿no? Entonces son unos altibajos energéticos, ¿no? Donde... Sí, la creatividad tiene sus altibajos emocionales muy duros. Claro, y ¿no? Entonces es la creatividad entendida como solución de problemas, ¿no? No me refiero a la creatividad artística de... Creo que la creatividad artística muchas veces se tramita desde una perspectiva distinta porque la obra está completa el día que el artista o la artista lo decide, ¿no? Claro, cuando decides que ya... Sí, yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas al Reina Sofía en Madrid y ves la sala donde está el Guernica, ¿no? Y es una cosa apoteósica, ¿no? Pero la sala anterior vienen como todas las variaciones, cosas que Picasso dejó fuera, los experimentos que lo llevaron a que la obra final fuera de esta manera, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que la obra estaba terminada cuando él decidió que lo estuviera, y si lo hubieran dado 3 meses después, probablemente la obra hubiera sido distinta porque habría agregado y quitado cosas, ¿no? Entonces, creo que es una perspectiva distinta a la creatividad artística de la creatividad entendida como conexión. De solución de problemas. De solución de problemas. Pero siento que la creatividad de solución de problemas requiere de mucha energía, o sea, porque tienes que estar viendo lo que ya sabes, pero conectando nuevas áreas y además
seguramente a nivel cerebral, si lo podemos medir, estás haciendo nuevas conexiones neuronales. Son los famosos 20 que te caen, ¿no? Las Ajá. nuevas conexiones que hiciste. Y todo eso siento que requiere como, ¿no? Como esta intención, esta energía que, mira ya, perfecto, encontré la solución para esto que llevaba tiempo que no podía, ¿no? Probablemente. Está documentado el hecho de que cuando tú te aburres, yo soy un gran procrastinador. Y además soy de los procrastinadores sociales. O sea, soy un procrastinador que te envía cosas para que procrastines tú también, ¿no? Que es como el peor tipo de procrastinador. Entonces, una de las cosas creo buenas hoy es el hecho de haber hecho las paces con la idea de que estar al 100% todo el rato no es ni productivo por un lado ni sano por el otro, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que, retomando tu analogía, creo que es de energía muy intensa, es como de sprints, no es una maratón, ¿no? Es más bien como picos y hay otros ratitos en los que estás Tienes que descansar en otro tipo de estatus emocional, ¿no? Melancólico, meditador, aburrido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando tú estás aburrido, el cerebro activa la parte frontal del cerebro, empieza a activar conexiones para intentar encontrar qué hacer y salir de ese estado, porque es incómodo, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta de... sobre todo se piensa en los niños, ¿no? De cómo los niños están sobreestimulados hoy, pero también como adultos, es complicadísimo aburrirse hoy, ¿no? De hecho, hay un libro que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el autor, pero se llama eso, se llama La Escuela del Aburrimiento. Entonces él decide estar una semana encerrado en un departamento sin pantallas ni nada de nada, y saliendo de ahí se va a Las Vegas, ¿no? Y entonces habla del choque de estímulos, ¿no? De cómo confronta una situación con la otra y cómo eso hacia adelante le sirve, ¿no? Entonces es interesante porque si lo piensas hoy es muy difícil aburrirse. Es muy difícil aburrirse. Aunque quieras, es muy difícil. Estoy de acuerdo contigo. Y el aburrimiento, o sea, nos da muchísima, nos prepara un terreno fértil para también impulsar y tener más creatividad. Yo lo veo un poco como las estaciones, ¿no? O sea, los otoños y los inviernos son tan necesarios para tener una primavera y un verano exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el invierno se fertiliza la tierra, se vuelve a llenar de minerales, vuelve a sentarse la parte necesaria para que crezcan frutos ahí. Si te saltas los inviernos, pues luego eventualmente ya no vas a tener tantos frutos. Entonces pasa lo mismo con la creatividad. También son necesarios los momentos en donde estamos un poco ahí parados, donde no tenemos la inspiración, donde necesitamos descansar, donde necesitamos desconectar la mente, por ejemplo, y luego volver a arrancar con más energía para poder sacar esta solución a nuevos problemas, ¿no? Sí, es una bonita analogía. Tú como también has estado bastante activa en la parte de la docencia, ¿no? Que me fascina que tengas toda esta experiencia con varios estudiantes, con gente joven, ¿no? ¿Qué has visto que es el común denominador que funciona para activar la creatividad? Un motivador. Si tú tienes una razón clara de por qué estás estudiando lo que sea, como hablábamos antes, ¿no? Vas a acomodar todo con la mirada que tienes entrenada porque tienes la vista puesta en algo. Si no, lo que sucede es que lo académico, la formación... Yo siempre digo que a mí me encanta enseñar, pero detesto dar clase. Porque muchas veces te encuentras en la distribución normal de cualquier grupo de personas, hay desde los muy involucrados, hasta los muy poco involucrados, hasta el promedio que están más o menos involucrados dependiendo del día, de la hora y de la etapa de la vida en la que estén, ¿no? Y entonces, en general, siento que para muchas cosas en la vida, pero específicamente en esto, si tú sabes por qué te metiste a estudiar, vas a encontrar cómo conectar todo desde la perspectiva de verlo como un insumo. Mientras que si tú no tienes un propósito y nada más estás buscando un poco a ver si encuentras el rumbo por ahí, lo que te vas a encontrar es con una cierta decepción, porque en última instancia el aprendizaje depende, por muy excelente que sea el maestro y mucho que te motive un maestro o maestra, necesita una parte de
evolución que tienes que ver satisfecha, ¿no? Y yo he sentido muchas veces en el ámbito académico que en los peores escenarios hay muchas personas que esperan de la academia un rol similar al de una receta. Cuando básicamente creo que el proceso, y por lo que uno de los motivos por los que defiendo todavía las carreras presenciales, ¿no? En esta época en la que aparentemente todo está al alcance de la mano, creo que el valor de un programa académico, ya sea una carrera de 4 años, cuando estás en la etapa de tu vida en la que menos criterio tienes, ¿no? O cuando luego decides estudiar un programa de maestría o un doctorado, creo que no es tan relevante a veces el contenido, porque el contenido probablemente lo puedas encontrar en otros lugares, sino el proceso de transformación que sigues desde que inicias el proceso hasta que terminas 2, 3, 4 años después, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, hoy pareciera que queremos que todo sea más rápido, ¿no? O sea, ya ves que te encuentras en internet anuncios que te dicen, escriba su libro en 10 minutos, ¿no? Sí. Y dices, es que bueno, pero ha de ser una mierda el libro, porque el proceso de un libro tiene que ver con la transformación de quien lo escribe a lo largo de ese proceso y descubre la persona que es cuando lo completa. El libro en sí es irrelevante. Es la persona que eres cuando terminas de escribirlo, ¿no? Y hablo de un libro como puedo hablar de un cuadro, de componer una canción. Es un proceso de autoformación hacia un lugar en el que tienes la satisfacción de haber sido capaz de haber hecho eso. Que creo que esa debería ser la primera validación que uno como creador, como creativo, como artista debería buscar, ¿no? La validación propia antes que la externa, ¿no? Y yo, por ejemplo, porque la externa al final, si no te la das tú, luego puedes estar buscando por todos lados en la externa y va a ser infinito. Y aparte siempre va a haber alguien que tenga más validación que tú, entonces siempre vas a estar en déficit, ¿no? Totalmente. Y luego va a llegar un curador que te diga, tu obra es una porquería, otro curador que te diga, no, me gusta ligeramente, otro curador que te diga, es una genialidad, y va a estar imposible poner a todos de acuerdo, ¿no? Entonces yo siento que desde la perspectiva académica, creo que la creatividad nunca es un fin en sí mismo, es una manera de transitar cualquier proceso. Por ejemplo, todas y todos transitamos la pandemia, ¿no? Y afortunadamente estamos aquí para contarlo, ¿no? Y yo creo que una de las grandes enseñanzas fue el hecho de encontrarnos en una situación completamente incierta, no sabiendo si debías, a lo mejor nosotros desde nuestro privilegio, ¿no? Probablemente a lo mejor tú como yo pedías cosas a domicilio, ¿no? Para que te las trajeran aquí y demás, ¿no? Pero un poco con el reparo de ¿y si la recibo o la dejo afuera y se limpia, etcétera, ¿no? O sea, como que nos obligó a replantearnos nuevos comportamientos y actividades para la preservación y supervivencia, ¿no? Sí. Que antes dábamos por hecho, ¿no? Un poco el barandal o no, salgo al calor, salgo al frío, y más al principio que no se sabía nada, ¿no? Si se transmitía por... Entonces creo que la creatividad de ese sentido no es algo que la gente ejerza o no. Yo tengo la idea de que todo el mundo es creativo, aunque mucha gente no lo sabe, o mucha gente lo olvidó. Más bien, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, todos somos creativos y nada más a veces durante la infancia o durante vamos creciendo, a veces decidimos apagarlo o alguien te ayuda a que lo apagues. Sí, entonces llevado a un término ya a lo mejor de estar en un ámbito académico, ¿no? Ves como hay personas que quieren hacer el proceso, pero guiados y tomados de la mano. Cuando probablemente un proceso académico a un nivel ya universitario, ¿no? Ya exige autonomía, ¿no? Sí. Deseablemente financiera, ¿no? Emocional, evolutiva, ¿no? De por qué te metiste a estudiar esto si no te gusta, ¿no? Claro. Entonces, y entonces al final es interesante porque te das cuenta de que a cualquier nivel todos los grupos de personas tienen siempre los mismos perfiles, así sean los niños de un kinder como un grupo de estudiantes de maestría, ¿no? Lo que es muy sobrecogedor es ver a estudiantes de maestría que tienen menos contención emocional que mi hijo de 3 años. Ahí sí dices, wow, aquí hay trabajo que hacer, ¿no? Sí, o sea, siento que en nuestro sistema educativo deberíamos de tener desarrollo emocional desde las escuelas, desde chicos. Me impresiona que no exista en el contenido académico, por lo menos en México, no sé en España cómo sea, pero que no tengas nutrición, que no tengas finanzas, que no tengas
desarrollo emocional. Es que es de esas cosas que como no se pueden... Es esta frase famosa de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, que tiene aplicación en varios contextos, pero en general hay otra, ¿no? Siempre hay frases como que habla de que hay cosas que en la vida que no se pueden medir, pero que son muy importantes, ¿no? Y entonces hay temas... ¿Cómo evalúas, no? Porque la educación está basada en un sistema que tiene que ver con la evaluación y en poder calificar a un estudiante en base a una serie de criterios numéricos, ¿no? Cuando son temas muy abstractos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era pequeño, en España, no sé si sigue siendo parte del pensum académico de los colegios, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, o el equivalente de la primaria, yo tenía una asignatura de religión. Y entonces, visto en perspectiva, es muy cómico, ¿no? Porque pues básicamente el examen era, te pedían que, no sé, escribieras el Padre Nuestro, ¿no? O que dijeras los 10 mandamientos. O sea, cosas que en última instancia trataban de... O sea, dejemos de lado el hecho de si es la religión católica o no, claro, ¿no? Sino el hecho de cómo tú evalúas una asignatura como religión, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión entre el hecho de que tú sepas una serie de oraciones con algo muy abstracto que es tu fe y tu nivel de creencia, ¿no? Que además la fe, yo tengo la idea que es como la señal del teléfono, ¿no? O sea, hay veces en que tiene 3 barritas de señal. A veces tiene una. Y a veces tiene una. El problema es no tener ninguna, ¿no? Exacto, pero hay que tener fe en algo, yo creo, ¿no? Pero si lo piensas, pues dependiendo de la necesidad también, ¿no? Hay ocasiones en que uno es más creyente que otras, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo evalúas eso con una asignatura de religión, ¿no? Y yo siento que en temas nutricionales y demás... todavía el mundo ni siquiera se ha puesto de acuerdo, ¿no? Exacto, ¿no? Que si es una dieta más paleo, que si es una dieta sin proteína animal, vegana, que si es una dieta keto, que si es una dieta, ¿no? O sea, hemos pasado por todo tipo de etapas y de recomendaciones, pero lo que sí creo que, digamos, es poder dar los básicos, ¿no? A ver, la comida que tiende a ser como más sana, por decirte, frutas, verduras, esto se llama proteína, esto así se mide, estos son carbohidratos, ¿no? O sea, dar como aunque sean los básicos y ya que las personas experimenten a ver qué dieta o qué plan de alimentación les funciona mejor. Pero, por ejemplo, en el tema del mundo emocional también, poder generar un espacio donde la gente pueda saber, déjate tú, ¿cómo se llaman las emociones? ¿No? Con los niños, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que le preguntas, no sé, seguramente igual y te ha pasado con tus hijos, ¿no? Con mi hijo es como, ¿qué sientes? Y me dicen, es que siento feo. ¿Dónde sientes feo? En la panza. Y ese que sientes feo, ¿cómo lo describirías? Y se quedan callados. Entonces tú les dices, bueno, lo sientes como tristeza, lo sientes como enojo, lo sientes como, ¿no? Y el simplemente hecho de que ellos hayan visto que si es tristeza, es algo que los pone triste, que les da ganas de llorar, o que el enojo les da ganas de reaccionar, no sé, de tener una reacción, por lo menos tienen como un indicador, ¿no? Decir, bueno, sí, ok, me siento enojado. Bueno, ok, vamos a ver por qué te sientes enojado. Pero un poco de una guía, porque al final nuestra cultura siento que evade, ¿no? Todo el tiempo como, no, luego lo atiendo, luego me voy a esto, me tengo que enfocar en producir. Y además porque estamos ahora mismo también en un modelo económico donde hay millones de personas operando en un entorno 100% de supervivencia. Entonces, cuando estás en supervivencia, todo es estresante, todo es ansiedad, y a lo mejor no hay tiempo para tramitar con este grado de detalle, ¿no? Las situaciones, ¿no? Claro, y si estás en plena sobrevivencia, también creo que puede afectar y puede ser difícil activar la creatividad, ¿no? Porque estás meramente en plano sobrevivencia de vamos a sobrevivir, a sacar la chamba. Sí, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes detonadores, ¿no? O sea, fíjate. Mira, qué interesante. O sea, ¿tú crees que la sobrevivencia detona mucho la creatividad? Sí. O sea, creo que hay varios detonadores de creatividad, ¿no? ¿Cuáles serían? Puedes pensar, por ejemplo, en la trascendencia, ¿no? Quiero ser famoso. O la búsqueda de la riqueza, ¿no? La curiosidad pura y dura. Y creo que uno de los factores es la supervivencia, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Peter Diamandis en un libro que se llama Abundance. Peter Diamandis es uno de los fundadores de una entidad en California que se llama Singularity University. Que es una genialidad su programa que tiene. Y el libro es muy interesante porque creo que todos los programas llega a un punto en el
que tienen algo como de cultista, ¿sabes? A mí me gusta mucho como explorar, absorber y luego digerir, ¿sabes? Como para tramitarlo a mi propia cosmovisión del mundo, ¿no? Porque hay gente que cambia de credo cada 2 por 3, ¿no? Entonces ahora es la singularidad y mañana es no sé qué y pasado es lo otro y es una serie de convulsiones muy violentas, ¿no? Creo que es bonito ir absorbiendo lo que te acomoda y el resto pues con la paz, ¿no? Dejarlo. Claro. Pero en este punto, una cosa que a mí siempre me ha parecido como muy interesante de Latinoamérica como extranjero a quien Latinoamérica acogió de manera muy cálida, no solo México, Latinoamérica en general, ¿no? Es el hecho de ver cómo Latinoamérica es una región donde, si bien siempre hay problemas de corrupción, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? De repente hay otras en las que ves como el entorno para la oportunidad, ¿no? Porque no está nada legislado 100%, porque todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces puedes pensar, por ejemplo, no sé, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Los viene en la Ciudad de México, ¿no? Que si se lo preguntas a un europeo es irreal. O sea, tú le explicas a un alemán que hay un tipo que se levanta a las 5 de la mañana a apartar espacios de la calle con unas cubetas rellenas de cemento. Eso, Mario, no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado, ¿no? Y además que te ayuda y te guía para que puedas estacionar. Y te guía, ¿no? Viene. Pero que si no te guía, además vas a tener un problema, ¿no? Pero bueno, todos conocemos la historia de cuando entran en muchas delegaciones de la Ciudad de México los parquímetros, ¿no? Entonces, ¿de qué van a vivir estas personas, no? Y de repente descubres que estas personas aprovechan esas instancias en las cuales hay un montón de personas, como a lo mejor como tú o como yo alguna vez que hayamos dicho, nada más son 5 minutos, ¿no? Y cuando regresas te encuentras con que tu ticket está pagado porque venía la patrulla y te cuentan una historia ahí increíble de cómo ellos te ayudaron a poner el ticket para que la patrulla no se lo llevara, ¿no? Y dices, qué buena onda, viene, ¿no? Y le das 20 pesos en vez de los 5 que a lo mejor le dabas antes, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo la supervivencia es el detonador de la creatividad para las personas que no tienen nada que perder, ¿no? Lo ves en los puestos de tacos en la calle, ¿no? De cómo se cuelgan del cableado eléctrico. Es como... Y entonces es muy cómico porque algo muy pintoresco de México en particular, creo que aplica a todas las latitudes latinoamericanas, ¿no? Pero creo que México es un país de grandes productos mínimos viables, ¿no? O sea, el refresco en bolsa, ¿no? Todo ese tipo de soluciones esporádicas y contundentes para un contexto específico de necesidad, y el contexto cambia al día siguiente. Entonces la solución que se usó ayer ya no sirve hoy. Claro. Pero hoy también tengo que comer, entonces voy a buscarme la vida para lograrlo, ¿no? Y el mexicano es muy ingenioso. Entonces yo creo que la supervivencia es uno de los detonadores de creatividad. Mira qué interesante. Más interesantes, ¿no? ¿Y tú consideras que si el nivel de sobrevivencia está, digamos, con los niveles de cortisol, de ansiedad altísimos, sigue siendo un terreno fértil para la creatividad? O sea, ¿sigue impulsando para la creatividad? ¿A nivel social? No, a nivel interno. ¿A nivel interno? A nivel humano. Por ejemplo, si estás en un burnout, ¿eso es un impulsor de la creatividad? Es que yo creo que un burnout y un estado de supervivencia son dos cosas distintas. O sea, estado de supervivencia para mí significa el hecho de que si no resuelvo esta situación, hoy no voy a comer o me voy a quedar sin casa. Cosas así, ¿no? Digo, luego hay fuerzas absolutamente inexorables contra las que uno no puede batallar, ¿no? Pero en general en los contextos hay mucha gente que vive en la informalidad tramitando, deja tú de quincena a quincena, de día a día, porque tienen un trabajo informal, ¿no? Claro. Creo que el burnout es un estado distinto que tiene que ver con el hecho de un apagamiento de los químicos que tú necesitas para poder crear y no puedes salir ahí. O sea, yo creo que un burnout tiene más que ver con algo como la depresión, ¿no? Y con una necesidad de descanso. Con sintomatologías médicas, ¿no? Sí. Que con un tema específico de supervivencia, ¿no? Y obviamente hay situaciones en las que se juntan ambos dos, ¿no? Porque hay estrés involucrado, hay una necesidad de solucionar y demás, ¿no? Pero sí, yo lo metería en cajoncitos distintos. Y hablando de tu experiencia como docente, cuando hablamos por teléfono, también habíamos platicado acerca de
que el bloqueo creativo, mucha gente se enfoca en cómo solucionar el bloqueo creativo, pero luego no vemos que el bloqueo creativo es un síntoma de algo más. ¿Qué has encontrado que es la raíz de los bloqueos creativos? ¿Qué es lo que se tiene creo que de la hacer? misma manera en que ponías la analogía de lo de las emociones, ¿no? Creo que lo de los bloqueos creativos funciona igual. O sea, el bloqueo creativo es, básicamente, estás incapacitado para escribir, ¿no? Y una de las soluciones es ponerte a escribir, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero entendiendo de dónde viene el bloqueo creativo, creo que es más fácil atender el síntoma que se te está manifestando, ¿no? Claro, o sea, si estás bloqueado por escribir, es, por ejemplo, puede ser que que sientas vergüenza que alguien esté leyendo lo que escribes. Entonces ahí pues tienes que trabajar con un tema de exponerte, de, entre comillas, salir del closet con tus creatividades, con tu arte. Eso es, ¿no? el perfeccionismo, ¿no? Eso es justo el O perfeccionismo. justo ese tema, la mirada externa, ¿no? Es que si me equivoco con lo que escribo va a tener una repercusión durísima, entonces dejo de escribir y así. Entonces, si te bajas a un poco cuál es ese miedo, cuál es, o sea, qué es lo que está generando esa resistencia de poder sentarme a escribir, ¿no? Te vas a esa emoción y a sentarte y generalmente, el otro día estaba leyendo un artículo acerca de que los bloqueos creativos tienen que ver con heridas. Ok. Entonces estaba la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la crítica, la herida de que te juzguen, la herida de que te critiquen, lo que sea. Y entonces muchas personas, muchos creativos, cuando estaban escribiendo, estaban pintando el cuadro, estaban componiendo su poesía, su música, lo que sea que estén haciendo, muchas veces su bloqueo creativo era como su propio cuerpo diciéndoles, no, tienes que atender esta herida interna antes de que salgas al mundo a compartir tus talentos y tu trabajo. Entonces las personas se metían como, bueno, la verdad es que me da miedo hacer esta canción y hablar acerca de, te voy a inventar, de un tema del machismo porque me voy a meter problemas con mi exnovio o con mi papá o lo que sea. Y siempre tenía que ver con respuestas de tu círculo cercano. Según este estudio. Qué interesante. Yo tengo explicación un poco más mundana, ¿no? Cuéntame, que tiene que ver sí. con probablemente si estás muy sobrecargado de tareas o tienes muchas cosas en la cabeza, ese puede ser un causante de bloqueo creativo, ¿no? Si estás muy deprimido por el motivo que sea, eso es un bloqueo creativo, ¿no? Y como tal, se tramitan las causas de manera distinta, ¿no? Okay. Yo creo que en última instancia, hasta desde una perspectiva más artística como la que tú comentas, yo siento que el arte un poco tiene esa función también, ¿no? O sea, yo una cosa que aprendí alguna vez es que tú no puedes contemplar la obra de un artista sin entender su historia. Totalmente. O sea, ¿no? Y muchas veces también ayuda muchísimo cuando tienes la obra de un artista a entender también el mensaje y el contexto que trae esa obra de arte. O sea, cuando le das contexto a las obras. Es muy todo. revelador, es como tener es como imagino que es cuando iban estas personas y abrían por primera vez una pirámide y se encontraban con los grabados en las paredes y no sabían qué significaba, ¿no? Hasta que la piedra de Rosetta sirvió para decodificar varios idiomas, ¿no? Y yo creo que cuando a la primera vez que alguien tuviera esta revelación delante fue como esta cosa tan infantil de, ¿no? De cuando consigues descifrar un código, ¿no? Y esta imaginación, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me pasó. Yo, sin ser una persona que sea particular seguidor del mundo de la moda, me gusta, por ejemplo, mucho la figura de Alexander McQueen, ¿no? Porque hace mucho tiempo, en esta fase en la que yo todavía no había descubierto la parte creativa del mundo de la ingeniería y la programación, ¿no? Recuerdo muy vivamente, porque además lo recuerdo siempre como si fuera ayer, porque es un momento que para mí esto del síndrome de Stendhal, ¿no? Sí. Eso a mí me causó síndrome de Stendhal, ¿no? Hay un desfile de McQueen en el cual habla de cómo se hace la ropa que la gente viste, ¿no? Y entonces empieza con unas modelos inicialmente en el desfile que llevaban como unas ropas hechas de la manera más artesanal por artesanos muy artesanos, ¿no? Incluso había modelos que tenían prótesis de madera en las piernas y demás, ¿no? Y termina con una modelo que llega y su vestido es blanco y es rociada de pintura por todos brazos mecánicos, ¿no? Donde no se sabe si ella es como la reina y ellos los siervos, o si es una mujer desvalida ante dos entidades malévolas, ¿no? Entonces cuando yo vi aquí, y de hecho hay un vídeo en uno de los desfiles en que se ve a McQueen allí en el pasillo, como no pudiendo creer
la reacción que eso ha generado en la gente, porque es muy conmovedor verlo. Que le hacen el vestido desde cero, ¿no? Con unos sprays. Sí, ella va de blanco y acaba pintada. Son unos brazos mecánicos que sacó de una fábrica de coches Fiat, creo. Entonces se lo pintan de verde y de verde y de negro, ¿no? Y para mí es algo que fue muy conmovedor verlo. No entendía por qué, pero en mí generó una sensación como de no sabía si era lástima por ella o decir qué cabrona, está empoderadísima, sin que todavía se usara el término, ¿no? O sea, no sabía muy bien, pero sí recuerdo que me generó eso que se supone que tienes que sentir cuando ves el arte, que te dicen, el arte se siente, ¿no? Y tú estás delante del cuadro y dices, yo no siento nada. Vamos al siguiente, ¿no? Pero hay unas pocas veces en la vida en la que sí te pasa que algo, en cualquier formato, te genera algo dentro que no sabes cómo tramitar, ¿no? Y para mí eso fue un momento también seminal, ¿no? En el hecho de decir, wow, ¿no? Entonces me puse a investigar más sobre la vida de McQueen, ¿no? Y entonces cuando tú ves la cronología de sus colecciones y ves la cronología de su vida, incluido el final, ¿no? Dices, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. No se puede entender así, ¿no? Y luego hay otra cosa que pasa también mucho hoy, que siento que se ha perdido un poco en la perspectiva, ¿no? Sé que nos fuimos un poco del tema, ¿no? Pero bueno, hablando del arte, en la necesidad también de contemplar la obra en su hábitat, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una foto de un Rothko, ¿no? Que ver la obra en vivo. Que ver un Rothko en directo y dices, shit, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, no sé si has estado, imagino que sí, porque tú has estado en muchos sitios, ¿no? Pero hay un sitio en Houston que se llama la Rothko Chapel. Espectacular. Que es este sitio donde con los cuadros morados, la comisión era un lugar en el que cualquier persona de cualquier religión pudiera ir a practicar su credo, ¿no? Sí, y a tener un espacio meditativo y reflexivo. Y entonces tú entras y ves estos lienzos gigantes pintados de negro y dices, esto es una locura. Sí. O sea, este tipo es un loco, ¿no? Y luego al lado hay uno completamente morado, ¿no? Entonces, digo, hablo desde el privilegio probablemente de haber podido contemplar algunas de estas obras en persona, ¿no? Pero siento que sin estar delante de la inmensidad de la obra, muchas veces se pierde el matiz de cuando el artista decide tramitar su dolor a través del arte, ¿no? Tú dices, pues este posteo de Instagram está muy bueno, ¿no? ¿Sabes? Y entonces siento que pasa mucho eso hoy, ¿no? Como que hay una especie de abstracción de muchas cosas, ¿no? Venía en el coche escuchando en la radio, hay una versión remix del Bella Ciao, ¿no? Porque salía en La Casa de Papel. Y el Bella Ciao es un himno de muerte de los partisanos que iban a luchar contra los fascistas, ¿no? O sea, tiene una frase que dice, si muero en la batalla, entiérrame con mi fusil. O sea, te remueve algo por dentro, ¿no? Y ahora es algo que se consume como parte de la cultura popular, porque sale en una serie donde hay unos personajes medio divertidos que se ponen esto como himno de motivación, ¿no? Entonces siento que se ponen de acuerdo los entonces, claro, ser artista hoy, ¿no? Yo no lo soy. A veces me da mucha envidia la gente que sí es artista y que consigue vivir de ello, ¿no? Pero probablemente hay mucha gente que está viviendo de ello, ni tú ni yo los conocemos, pero tiene una vida más que digna y estupenda, y esa es su preocupación. Pero siento que hoy, desde la perspectiva de cómo tramito esto, si tú no tienes resueltos problemas y no tienes resuelto el tema de la validación intrínseca, cuando buscas la externa, ha de ser terrible porque pues te la tienen que dar a través de un like. Claro. Y no de lo que hiciste sentir a este señor o señora como a mí me hizo sentir McQueen, ¿no? Claro, que eventualmente quizás el artista ni siquiera se entera al final. Todo lo que hizo sentir en las personas y nada más es, bueno, pues cuánto pagó alguien por tu cuadro, ¿no? Es que si lo piensas además, el arte no se estudia como tal, se estudia historia del arte. O sea, como que Picasso no se levantó una mañana y dice, hoy voy a inventar el cubismo hoy, ¿no? Claro. Sino que es algo también que se ve en perspectiva hacia atrás y yo siempre suelo contar que probablemente por eso me parece tan relevante el fenómeno de Banksy, más allá de lo que mucha gente... Yo tengo el sueño guajiro de que Banksy fuera uno de los componentes de Massive Attack, que es uno de mis grupos favoritos. Sería como revelar que Santa Claus era familiar tuyo, ¿no? Pero me gusta mucho esta especie de contemplar en tiempo real el fenómeno del artista y lo que despierta, en vez de ser algo que se ve a posteriori dentro de 40 años, ¿no? O sea, ves ahora que, o sea, puedes ir a
Forever 21 y te compras una playera de Basquiat, ¿no? Y es como... y la gente piensa que es un tipo que se peina como Jay-Z, que es en última instancia el esposo de Beyoncé, ¿no? Entonces está totalmente perdido como la cadena de significado está como distorsionada por otro sitio, ¿no? Totalmente, de lo que lo va llevando la cultura, ¿no? Ajá. Y hablando un poco de lo que mencionabas acerca de la Capilla Rothko, ¿no? De ver esos cuadros, yo he tenido esa situación de que te transmite tanta emoción y algo que siento que es accesible para muchas personas que he tenido esa misma conexión es con la naturaleza. Si te paras enfrente de un árbol, te paras enfrente de un atardecer, te paras enfrente de, no sé, cuando ves una montaña, siento esa comunicación emocional como a veces pasa con una obra de arte, ¿no? Y que a veces, gracias a la creatividad, el proceso creativo que tuvo tal artista, comunicó esa emoción de ese cuadro, de esa obra de arte, lo que sea en ti. Y siento que esa comunicación la podemos tener todos los días con la naturaleza, que la tenemos allá afuera. Caminas en la calle y puedes ver un árbol, te puedes maravillar de cómo funciona y el ciclo, y, ¿no? Y eso siento que también es una gran satisfacción de aprender y de una curiosidad, de poder observar la naturaleza desde otro punto de vista, porque el mismo diseño que tiene la naturaleza lo tenemos nosotros. A mí no me pasa, creo que soy 100% urbanita yo. Mi esposa sí es así. Y es algo que admiro desde la perspectiva de poder disfrutar los momentos o ver la magia en los momentos, ¿no? Independientemente del contexto, ¿no? Yo creo que un poco por la neurosis citadina con la que creo que en mayor o menor porcentaje habitamos las grandes urbes latinoamericanas, ¿no? Hay algunas personas, como probablemente yo, donde muchas veces nos perdemos de los matices que nos acompañan, ¿no? Y a lo mejor encontramos la magia en otras cosas, ¿no? En otras cosas, claro, seguramente se fijan en otras cosas. Pero sí, creo que sí. Yo creo que es valioso poder encontrar significado en lo más insignificante, ¿no? Creo que en última instancia, desde una perspectiva de alguien que luego tiene que conectar para ofrecer algo nuevo, pues eso, desde una perspectiva muy práctica y muy transaccional quizá, ¿no? Sí. Pero eso es una habilidad que en última instancia sirve para poder revisitar todo eso que conoces y percibes con diversas palabras, ¿no? Sí. Y entonces puedes escribir o dibujar o crear algo nuevo también basado en eso, ¿no? Totalmente. Y además también conforme va avanzando también la tecnología, hoy en día podemos ver, ¿no?, todo lo que se está hablando de afuera de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que va a estar impactando la inteligencia artificial a la creatividad? Es una gran pregunta para la que todo el mundo tiene una opinión, pero creo que no existe todavía ninguna verdad. Yo siento que hay una discusión equivocada, que es la de si una máquina puede o no ser creativa. Ves que las conversaciones sobre inteligencia artificial hoy están planteadas desde una perspectiva donde las predicciones nunca buscan ser correctas, buscan ser escuchadas. Y generalmente las suele hacer gente que te quiere vender algo. Sí. Entonces, hay gente que te dice que una máquina va a ser creativa porque te quiere vender un curso de cómo usar una máquina de forma creativa. Y hay gente que dice que una máquina nunca puede ser creativa porque te quiere ofrecer sus servicios humanos 100%, ¿no? Y parece como esta discusión sobre el futuro del trabajo, ¿no? Donde todos vamos a estar desempleados o todos vamos a ser artistas, ¿no? Lo cual suena muy bien en el imaginario, ¿no? Pero cuando luego dices, pues no sé, este señor que es trailero y que viaja de Ciudad de México a Tres Marías, yo la verdad, si pierde su trabajo, no me lo imagino de artista. A lo mejor sí, pero no sé qué va a pasar. No me lo imagino como reiniciando otro camino por otro lado, ¿no? Claro. De momento. Entonces, sobre la creatividad, yo siento que hay una conversación muy recurrente al respecto de si una máquina puede o no ser creativa, y ahí está basada la discusión. Y yo creo que desde la perspectiva de que crear o creatividad tiene que ver con conectar conceptos o visualizarlos desde un punto de vista distinto, creo que una máquina puede ser creativa. Creo que una máquina es creativa. Y la pregunta más bien es cómo de creativa es la máquina en función del objetivo que tú quieres ver satisfecho, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, trabajara en una compañía donde hay gente que propone ideas, creo que el rol de una máquina es aportar ideas que se juntan con esas otras, ¿no? Y tú como humano decides si son o no buenas ideas en función del objetivo que tienes delante, ¿no? Porque al contrario que con temas a lo mejor matemáticos donde una máquina siempre va a ser más poderosa que un humano,
o en tareas específicas, creo que en la creatividad muchas veces la discusión no viene por la respuesta, sino viene por la pregunta. Entonces las preguntas creo que todavía nos corresponden a los humanos. Claro, las preguntas son importantísimas. Y entonces el rol de la máquina es traer propuestas de respuesta para solucionar esa pregunta, y en función de esa pregunta define si la respuesta es creativa o no. ¿No? Entonces yo creo que es una manera también mucho más amable de... O sea, yo no me peleo con Waze cuando me dice cómo llegar aquí a tiempo, ¿no? Claro. O sea, no digo, pero como, estoy perdiendo mi esencia humana porque una máquina me está diciendo cómo llevar el tráfico de la mejor manera, sino más bien es como, pues en este punto esto es una ayuda, ¿no? Claro. Entonces creo que tramitado de esa forma, yo siento que es algo mucho más amable, entendida como algo con lo que convivir. Pero por desgracia muchas veces la conversación sobre la inteligencia artificial tiene que ver con el reemplazo. Y ahí es donde se pone la cosa ya... Más interesante, ¿no? Y más dramática además, porque tenemos una tendencia a lo melodramático, ¿no? En esta época, en la que además, pues digo, también ves claramente que las compañías que están operando estos grandes sistemas y algoritmos y herramientas tienen intereses económicos muy fuertes detrás de ellas, ¿no? Entonces, pues yo siempre intento traer todas esas conversaciones al contexto de México, ¿no? Claro. Porque en el imaginario popular, pues el futuro de, por ejemplo, el retail y las tiendas son estas tiendas de Amazon Go, que además esta semana o la pasada salieron que estaban operadas manualmente por trabajadores en la India, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que eran de verdad, ¿no? Y probablemente eso abstrae de la ecuación de comprar objetos, algo que, por ejemplo, en México es culturalmente muy relevante, que es el hecho de tu vínculo con el que te vende cosas, ¿no? Claro. O sea, tú vas a un mercadito, ¿no? De hecho, en el examen de naturalización, para hacerte mexicano, una pregunta es, se las dejo para si la quieren responder en comentarios, ¿el marchante es el que compra o el que vende? No les voy a dar la respuesta, luego si quieren yo se las doy, pero ves que en México el comprar es un tema cultural. Totalmente. Donde estás el señor de la tiendita que te fía o no. Claro, ¿no? ya te conoce. No es esta cuestión tan transaccional gringa, ¿no? Entonces probablemente la realidad de comprar en una tiendita en México se asemeja mucho más a comprar en un Oxxo o en un mercadito de estos, o mercadote, ¿no? Mercado Medellín, Mercado de la Juárez y demás, que esta experiencia sin humanos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, pues cuando alguien dice, van a desaparecer 97 millones de empleos en el futuro, y luego te vas a ver las estadísticas en México y ves que por encima del 50% de población con trabajo está en un trabajo informal. Entonces tú dices, ¿qué trabajos van a desaparecer? ¿Va a desaparecer los trabajos formales y el resto va a seguir? ¿O cómo va a funcionar esto, no? Y en general hay un dicho pronunciado como ley que se llama la ley de Amara, que dijo Roy Amara, que es el fundador de una institución que está en California, que todo pasa en California, que se llama Institute for the Future, que hablaba de que en general cada nueva tecnología siempre nos sobrefascinamos y encandilamos con el corto plazo y despreciamos la consecuencia y el valor que puede tener a largo plazo, ¿no? Yo siento que en todo este tema de la inteligencia artificial hay mucho de esto ahora. Hay una fascinación de espejitos muy notoria, ¿no? Donde toda la gente que era experta en cripto hace 2 años y hace 1 en metaverso, ahora son expertos en inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo sí creo que la inteligencia artificial es un paradigma tecnológico que sí va a quedarse para cambiar muchas cosas. Va para quedarse, pero quizás no va para quedarse en la forma en la que ahorita pensamos que se va a quedar. Sí, porque además las visiones del futuro además siempre son postuladas por alguien. O sea, la tecnología existe, pero el cómo se utiliza depende de lo que decidamos hacer con ella. Totalmente. Lo que sí creo que debería de ser urgente es generar como, imagínate, el Instituto Global de Ética, por así llamarlo, en que se pueda estar regulando de forma adecuada y anticipada, por ejemplo, el tema de la privacidad, el tema de hasta dónde la inteligencia artificial, entiendo que son problemas que ni siquiera sabemos hacia dónde van a estar, pero podemos tener ciertos apuntadores, pero que exista como una regulación de protección de privacidad y una regulación de un poco hasta dónde está como ese margen. La otra es dejarlo en el famoso mano libre del mercado, ¿no? Y ver un poco a dónde termina. Pero, por ejemplo, todos los algoritmos de redes sociales y demás están basados en una ley de 1994. Entonces podría haber ciertas actualizaciones
regulaciones a que, por ejemplo, si en 1994 que no existían bots, ¿no? Si renuevan esa ley de prohibir a los bots, puede reducir de una forma drástica la viralidad que a veces tiene el contenido falso. Claro, hay una ley que te hace un impacto brutal. Pero por otro lado, piensa que ahora sí, a lo mejor se genera la percepción de que todo el contenido que va a salir en medios es falso. Entonces probablemente la gente va a intentar encontrar una forma alternativa de mostrar contenido que sea verdadero, ¿no? O sea, como que en el extremo del problema probablemente encontramos la solución. Claro, el tema es que por el camino hay mucha gente que va a salir dañada y con la reputación herida, ¿no? Yo siento que ese es un tema... por ejemplo, hay un problema muy famoso, casi filosófico, que se llama el trolley problem, que es este problema donde hay un tranvía que avanza por una vía, ¿no? Esto no lo conozco. Y hay alguien que está amarrado a la vía, ¿no? Y entonces es una persona con tales características. Y en tu mano está la palanca para que el tranvía cambie de dirección, pero en esa hay otras 3 personas, otras características, y entonces tú tienes que escoger cuál es el menor de los 2 males en función de tu criterio, que es puramente subjetivo, ¿no? Se parece al dilema de Haynes, ¿no? De que si roba a una persona que está enferma a su esposa a la farmacia para salvar a su esposa, si está bien robar o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va como en esa senda, ¿no? Y entonces esto traducido, por ejemplo, a la industria de los coches autónomos, se traduce en: si el accidente es inevitable, me choco contra este banco en el que hay 2 ancianos, o me choco contra este camión lleno de niños. Y entonces hay una vida que es más valiosa que la otra, ¿no? Porque en última instancia el conductor puede decir, o un tercero, que es el conductor se estrella contra un árbol y fallece. Claro. Entonces probablemente el conductor dirá: oye, pero yo he pagado este dineral por este auto, yo no me quiero morir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como mercado no van a vender ni un coche si ese es el dilema. Pero espera, porque llevado esto a los países, de repente te das cuenta de que esta pregunta hecha en Alemania o hecha en la India, por ejemplo, es distinta la respuesta. Arroja preguntas distintas porque el contexto por el cual tal o cual vida es más o menos valiosa, cambia. Entonces no hay una uniformidad global en la respuesta, ¿no? Claro. Entonces... se vuelve hiper complejo. Es muy complejo. Sí debería probablemente haber un marco regulatorio, pero si me preguntas a mí no tengo ni la más remota idea de por dónde comenzar, ¿no? Pero creo que es algo donde probablemente haga falta un primer marco de referencia a partir del cual ir operando. Lo que pasa es que, como ves, muchas veces las tecnologías físicas avanzan mucho más rápido que las tecnologías sociales, ¿no? Sí. Avanzan más rápido que las instituciones que nos gobiernan, etcétera, ¿no? Y entonces también la tecnología tiene este factor de seducción, ¿no? Por el cual tú dices, ojalá con blockchain vamos a poder votar todos en línea, ¿no? Lo cual suena como una muy buena idea hasta que te das cuenta cómo falla el app más inocuo que tengas en tu teléfono. Sí. Y dices, oye, si hasta este app tiene fallos, imagínate, ¿cómo me voy a fiar de...? Se cayó el sistema, ¿no? Como aquí en el 88, ¿no? Se cayó el sistema, ¿no? Y entonces de repente le ves el valor a que haya cuestiones que se resuelven todavía con papeletas de papel, porque un voto físico se puede contar, ¿no? Entonces hay fallas tecnológicas. Ajá, entonces hay muchas cosas que probablemente la manera de transitarlo va a ser malestar y disconfort para mucha gente, para muchas personas, hasta que nos demos cuenta de que está pasando eso y se atienda, ¿no? Que es como esta cosa cuando ves como la lista de cosas que no puedes hacer en un residencial, ¿no? O en una compañía, ¿no? Cuando lees como el pliego de cosas que no se pueden hacer. Es una hemeroteca de cosas que han sucedido, que no tienen que volver a pasar, ¿no? Y probablemente la legislación muchas veces se asemeja a eso, ¿no? Como a ir agregando una serie de cosas que pasaron, vamos a legislar para que no le vuelva a pasar a nadie, ¿no? Totalmente. Y eso contemplado dentro de 70 años va a ser un tope en el camino. Pero por el camino, pues sí, a la gente que le toque, pues va a ser muy, muy ingrato de vivir. Sí. Un poco también, digamos, hablando acerca del futuro, ¿no? Todo lo que tenemos en puerta, la inteligencia artificial, ¿no? El blockchain, todo el tema del cripto, todas estas nuevas cosas que cada una de ellas tiene el poder de revolucionar, de disruptir, de hacer disruptivo esa industria, ¿no?
Si tuvieras que apostarle algo en el futuro, ¿cómo ves la creatividad en cómo va a evolucionar en los próximos 80 años? Uy, esta es pregunta abierta, muy abierta. No lo sé, yo creo que la creatividad es una manera de transitar el mundo y la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguirá habiendo gente creativa viviendo a través de ella, expresándose, innovando, etcétera, y habrá gente que la tema, ¿no? Y la rechace, no desde el temor de que no la quisieran para sí, pero desde el temor de que la creatividad pone encima de la mesa cosas que no existían, que rompe con nuestros hábitos y rutinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el contexto general, la creatividad es bienvenida, pero no deseada ni buscada, porque la creatividad incomoda, ¿no? Y lo que hacen los sistemas o las corporaciones es buscar la preservación, no innovar, ¿no? O sea, yo creo que las empresas, por ejemplo, no están orientadas a la eficiencia y la eficacia, sino a la supervivencia. Entonces, en ese sentido, aunque se llene mucha gente la boca de la innovación y todo este tipo de cosas, al final su gestión no tiene que ver con innovar, sino con minimizar los riesgos. Lo cual es muy humano, por otra parte, ¿no? Entonces, pues en general creo que va a seguir siendo una disciplina la creatividad. Y una disciplina humana, ¿no? Sí, que confronte a quienes quieren cambiar el estatus en el que viven o el lugar en el que viven, contra aquellos que quieren que todo siga igual, claro, ¿no? Y entonces, pues es algo que viene desde milenia atrás, ¿no? Y creo que va a seguir sucediendo hacia adelante. Y creo que también es el valor, ¿no? Porque si todo el mundo fuera hipercreativo, o sea, la creatividad tiene que traer algo nuevo a la mesa, ¿no? Entonces tiene que haber algo que la creatividad destruya. Claro, y la creatividad siento que también es el precursor de la innovación. O sea, yo como a veces interpreto la creatividad y la innovación o diferencio estas dos, es la creatividad tiene que ver con un proceso más hacia adentro de cómo conectas diferentes ideas y la innovación es lo que materializas hacia afuera a través de esa creatividad, ¿no? Entonces, todo lo que hemos vivido a través de la historia, de todos los momentos que hemos tenido muchísima innovación, ha venido por cambios impulsados a hacer estas disrupciones desde la creatividad. Entonces creo que hoy en día, si ves, ¿no?, las curvas de innovación están en aumento. O sea, la innovación va casi en una línea recta porque, digamos, la innovación tecnológica anterior es lo que te da la base para tu nueva innovación tecnológica y cada vez se va haciendo una línea, digamos, como mucho más vertical. Entonces, la pregunta sería si cada vez nos estamos volviendo más creativos o seguimos teniendo la misma creatividad, nada más tenemos herramientas que impulsan más fuerte. Yo creo que hay más herramientas hoy para que si tú tienes una idea, la gente sepa que existe. Lo cual no necesariamente es bueno, porque hay muchas ideas que son una porquería, ¿no? Y entonces es como... Sí, hubiera deseado no haber conocido esta idea, ¿no? Yo creo que el ciclo siempre ha sido... Cada nueva tecnología detona un nuevo objeto de valor en el modelo económico, y entonces como sociedad nos agrupamos en torno a ese objeto de valor y entonces eso genera nuevos hábitos y costumbres que son la semilla de que se genere una nueva tecnología. Y entonces yo siempre que hablo de esto, hablo de que tecnología también es el fuego, que hizo que pudiéramos cocinar los alimentos y no hacer digestiones de 6 horas, expuestos a que viniera un depredador y te devorara, ¿no? O el microscopio, ¿no? Que hizo que pudieras ver al humano a nivel de célula y no de un alma que merecía ser salvada o no, que es la visión que se tenía hasta entonces del humano, ¿no? Desde la perspectiva esta tan de la Inquisición quizá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hacia adelante uno pensaría que... a mí una cosa que me gusta pensar, porque tengo amigos que se dedican específicamente a todo el asunto de prospectiva estratégica, ¿no? Que es la manera académica correcta de decir futureamos como profesión, ¿no? Y muchas veces un pensamiento muy recurrente es el hecho de que pensamos siempre en el futuro desde la perspectiva de todo lo que va a cambiar y no desde la perspectiva de todo lo que permanece, ¿no? Y entonces en ese sentido, poder pensar en el futuro y poder tomar decisiones sobre el futuro es de un cierto privilegio, porque hay mucha gente para quien el futuro es algo que viene dictado
por su gobierno, si hay una dictadura, ¿no? Por su familia, si viven en un entorno de precariedad económica o de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, futurear es de un privilegio extremo, ¿no? Y entonces yo creo que la creatividad deberíamos quizá pensarla más en función de cada uno de los contextos, ¿no? Y hay contextos pues muy dramáticos donde hay gente que usa la creatividad para salir adelante y hay gente que en un contexto muy dramático pues se queda totalmente paralizada, ¿no? A merced de... O sea, pues uno de los libros más famosos de la historia es El diario de Ana Frank, escrito en las condiciones en las que se escribieron, ¿no? Y si piensas, por ejemplo, en películas, ¿no? Como La vida es bella, ¿no? Tiene que ver con el hecho de cómo transitar esta situación tan miserable desde la perspectiva de proteger al pequeño, intentando que lo que recuerda de esto sea su papá feliz y no todo el horror que está viviendo alrededor, ¿no? Entonces yo siento que en general lo que va a seguir sucediendo es que haya... Por eso a mí me gusta mucho esta película Encanto de Disney. Me gusta mucho el personaje de Bruno. Pero yo creo que en todos los contextos, a cualquier escala, existe un Bruno, o muchos, ¿no? Son personajes que vienen a cuestionar la estabilidad que se ha generado. Y por estabilidad no me refiero a todo este discurso de la zona de confort. O sea, la estabilidad no es mala, ¿eh? No, o sea, la estabilidad es lo que uno necesita como un suelo, un piso que habitar para poder hacer cosas y desarrollarse, ¿no? Porque si no, la alternativa es terrible, ¿no? Si todos los días tienes que luchar por sobrevivir y que no te devore un león, pues es muy estresante, ¿no? Entonces, aún así, en ese contexto de estabilidad, que en la película de Encanto es el de esta familia que viene huyendo de la guerrilla y que finalmente encuentra este lugar mágico, ¿no? Viene Bruno a decir que todo muy bien, pero que hay que moverse hacia adelante, que eso no va a durar para siempre, ¿no? Y la consecuencia es que lo destierran. Y para mí, esta es una interpretación muy mía, ¿no? Pero para mí esa es una gran interpretación de cómo las familias muchas veces destierran la oveja negra, ¿no? Destierran al que piensa distinto o al que quiere algo distinto. Al misfit, el sapo de otro misfit, pozo. Sí. Y entonces yo creo que en todos los contextos siempre va a haber un Bruno. Siempre. O sea, no importa si hay millones de Brunos o no, con que haya uno en cada contexto, ese contexto puede cambiar. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Porque al final, pues, en última instancia, va a seguir un movimiento, ¿no? Hacia adelante. Y los Brunos, los sapos de otro pozo, las ovejas negras, aportan cosas geniales y sensacionales al mundo, en ideas, en romper patrones, en algo distinto, nuevas propuestas. Entonces, que vengan más Brunos a la vida. Sí, totalmente. ¿No? Porque siempre cambian esos caminos. Oye, Daniel, nada más para cerrar, me gustaría hacerte 10 preguntas rápidas. La idea es que respondas con una palabra, una respuesta corta, lo primero que venga a la mente, ¿no? Para ti, ¿qué es crear? Vivir. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Terror y euforia en una montaña rusa constante. Así como un viaje emocional, ¿no? ¿Qué alimenta tu alma? El amor. Uno de tus autores favoritos. Douglas Adams. ¿Cuáles han sido de tus libros más importantes? Es una gran pregunta. Recuerdo muy vivamente Momo porque fue el primer libro que leí de Michael Ende. Te diría que me gustan mucho los libros que me ayudan a darle contexto a lo que vivo y habito, ¿no? Entonces te diría dos. Uno es Hyperion, que es una novela de ciencia ficción de Dan Simmons, que es un relato en 4 tomos increíble en una sociedad en la que todo es digital, todo conviven androides con humanos y demás. Y traducido a la realidad de hoy es una manera interesante de encontrar analogías. Esta compañía se parece a tal, esta y demás, ¿no? Y como tal es una historia, son 6 peregrinos que van a un planeta que se llama Hyperion, donde no existe ninguna tecnología. Y entonces nada de lo que saben del contexto les sirve. Entonces tienen que descubrir quiénes son en el viaje
Y es, bueno, a mí me parece un libro maravilloso. Y uno que siempre recomiendo mucho es Revolt of the Public, de Martin Gurry. Martin Gurry era un analista de la CIA, CIA, y habla de todo este tipo de fenómenos como la primavera árabe, los indignados del 15 de junio, cuando pasó aquí lo del Yo Soy 112, ¿te acuerdas? Sí. Hace muchos años. Y habla de que muchas veces el problema de las revueltas sociales tiene que ver con el hecho de que una vez que se alcance el objetivo, que es derrocar a lo que está en el poder, no hay un consenso ni rumbo hacia adelante. Entonces lo que queda es un poco la turba, que a través de medios digitales consigue derrocar una situación injusta, que no necesariamente termina en una situación mejor, porque lo que se genera es un caos, porque no queda nadie al mando de nada y pues básicamente muchas veces el poder lo toman los militares, ¿no? Y es un libro muy interesante porque le da contexto y matiz a muchas de las cosas que hoy vemos que están pasando políticamente en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, esos dos libros te diría que para mí han sido importantes últimamente, y Momo es pues una debilidad que tengo desde pequeño. No, genial. Un consejo para alguien que está buscando su fuego interno. Que tome siempre el camino largo. Creo que el camino valioso es aquel en el que te encuentras muchísimas casualidades que a veces tienen sentido, a veces no. Siempre digo que si vas del punto A al punto B y lo logras, probablemente no te has enfrentado a ningún reto lo suficientemente grande, ¿no? Y entonces, pues creo que deliberadamente entre la opción más fácil o la opción más larga, yo siempre recomiendo tomar el camino largo. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Cambio climático. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Wow. La leí la pregunta antes, pero sigo sin tener la respuesta. No lo sé. Yo peleo a menudo diario con una insatisfacción al respecto con la idea de la plenitud, ¿no? Creo que soy una persona muy bendecida, creo que soy una persona muy afortunada y muy privilegiada, y aún así durante gran parte de mi vida siempre he sentido mucha insatisfacción, y muchos de mis logros profesionales o personales creo que los he tramitado desde un lugar como de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sí. En vez de disfrutarlos más, ¿no? Entonces, si me tuvieras que decir, yo creo que probablemente la capacidad, la presencia, la capacidad de estar presente, de celebrar. Hace muchos años, me estoy poniendo muy cursi, pero esperen, voy a un buen lugar. Hace muchos años había una serie que se llamaba True Blood, ¿te acuerdas? Pero no la vi. Pero había un personaje que tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que era que entendamos cómo funciona algo no significa que no sea mágico. Y creo que es una frase muy bonita, porque tramitamos muchas veces lo que nos pasa como muy desde pues ya, a lo siguiente, ¿no? Sí. Y probablemente hay muchas cosas, como a lo mejor lo que hablabas tú de la naturaleza, que ameritan detenerse un poquito más. O sea, ni siquiera, no digo que nos extendamos 3 días de celebración, pero a lo mejor celebrarlo 10 segundos, porque son importantes y porque te nutre mucho el alma, y porque sin eso de verdad hay un día en el que te ves aparentemente con todo, pero sintiendo que no tienes nada. Y es una sensación terrible, a muchas escalas, ¿no? Pero yo cuando lo he vivido es una sensación de vacío espantosa. Entonces yo creo que la celebración del momento presente creo que es algo que si todos lo tuviéramos, y todas, creo que haría mucho bien. Sería un mundo diferente. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Emigrar. Ser emigrante te da la certeza de que hay realidades paralelas a la tuya igualmente válidas, y además ahora tienes que habitar una de ellas, y tienes que
acoplarte a ella, pero tampoco quieres dejar de ser tú. Claro. Entonces eso traducido a mi carrera profesional que tiene que ver con marketing, ¿no? Probablemente me hace asumir muchas menos cosas de las que probablemente hubiera asumido si no fuera emigrante. Claro. Sí, te da otros ojos. Y luego a nivel personal, pues hay muchos fenómenos que yo he comprendido con los años por el hecho de ser migrante, ¿no? Yo, por ejemplo, pues toda la migración de África a Europa, que entra siempre por España, fue algo que no fui capaz de concebir en mi cabeza hasta la primera vez que estuve en Tijuana, ¿no? Para mí, mi lugar favorito en el mundo es Tijuana y mi lugar icónico en el mundo, mi santuario, es Playas de Tijuana. No lo sé por qué, pero me siento muy removido. Siento que es un lugar donde, si han estado, es un lugar donde convive la energía de la esperanza con la energía de derrota de quienes no lo lograron. Entonces es un sitio muy extraño y muy conmovedor al mismo tiempo. Y entonces ahí de repente fue la primera vez que yo me vi en el lado de los que querían cruzar, ¿no? Y entonces yo tengo esta frase, no sé si es correcta semánticamente o no, pero yo creo que la empatía sin otredad es solo lástima. Entonces yo cuando vivía en España tenía lástima por los emigrantes africanos que morían tratando de cruzar el estrecho de África a España. Y cuando me vi en Tijuana la primera vez aquella noche, entendí que era ser el otro, ¿no? Vivir en el país de los que quieren cruzar y ver que todo es tan terrible y que aún así tu mejor opción es jugarte la vida aquí, ¿no? Y para mí ese fue un momento muy seminal de contemplar la vida con otros ojos, ¿no? Siempre que voy a Tijuana o tengo que cruzar por allí, voy a playas de Tijuana, voy allí a la playa, donde acaba además es la esquina literal de Latinoamérica, ¿no? Entonces es un lugar muy icónico. Y para mí ese probablemente. Tengo otros, pero creo que ninguno tan poderoso como ese. Buenísimo. Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Es parte de quién soy. Con los años uno hace las paces con quién es. Y hablando de lo que hablábamos antes de los hábitos, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que tiene hábitos porque yo no soy capaz de tenerlos. Soy una persona dispersa, soy una persona en determinados contextos desordenada. Es parte de mi caos y de mi entorno y he aprendido a aceptarme como tal. Probablemente mi derecho a crear es ver un escritorio todo desperdigado y la gente que me conoce probablemente me miente la madre un poco, pero lo acepta porque si estuviera ordenadísimo sería un súper red flag de que algo no está bien en mi cabeza, ¿sabes? Entonces... El desorden es un indicador. Yo creo que lo manifiesto así. Como de, si está desordenado, por favor no lo toquen. Hay una frase, hay un diseñador español que se llama Isidro Ferrer. Hace muchos años vi una conferencia suya en Querétaro. Y es de las pocas veces que yo he visto un evento en el cual la gente se ponga de pie con la misma parsimonia como se pone de pie con una orquesta. Y entonces él tenía una frase, él tenía en su presentación, tenía un vídeo al final donde hablaba de que había perdido su sombrero. Y entonces él estaba contando las cosas que había descubierto mientras buscaba su sombrero. Y entonces era una analogía de cuando quieres ir de A a B pero no encuentras B y todo lo que vas descubriendo por el camino. Y entonces el vídeo terminaba con una frase que a mí me pareció, de estas que se te quedan grabadas. Dice, estoy buscando mi sombrero, por favor, si alguien lo encuentra, vuélvalo a esconder. Y me pareció maravilloso, ¿no? Y recuerdo que la gente se levantó así como que se pusieron a aplaudir lento. Pero no era el aplauso de rockstar, era aplauso de ver algo que te acababa de remover las entrañas. De que entró esa idea. Sí, entonces yo creo que la manera en que manifiesto mi derecho es, voy a hacer mi desorden aquí. Si ves la pantalla el escritorio de mi laptop es atroz, es atroz, ¿no? Pero tú te organizas, tú te entiendes. Sí, y luego cuando la gente lo ve es como de, bueno, pero pues así es este hombre y ya. Así es. Amémoslo con toda su esencia. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por venir, por compartir toda tu experiencia, todo lo que has aprendido a lo largo de estos años acerca de vivir como creativo y de la creatividad. Y gracias por abrirnos parte de tu mundo. Gracias, lo disfruté mucho. Gracias, ojalá. Igualmente.